Amén. Muy buenos días para todos. Señor les bendiga. Damos gracias por este hermoso tiempo que el Señor nos permite tener cada día, cada semana. Y qué precioso es poder estar aquí. Familia, algún hermano o hermana que desee hacer la lectura del devocional. Buenos días, Juan. Buenos días, hermanos. Dale, hermana Estela, buen día. Septiembre 2. El temor de Cristo. Sométase unos a otros en el temor de Cristo. Efesios 5:21. La gente se somete a otros por diferentes razones, por estructuras políticas o sociales, o incluso por pragmatismo. Muchas veces es más fácil y ciertamente más cómodo simplemente someterse a las personas que tomar el riesgo de parecer descorteses o problemáticos. Sin embargo, ninguna de estas razones debe motivar la sumisión cristiana. Más bien el factor distintivo de nuestra sumisión unos a otros es lo que hacemos por temor de Cristo. Doblar nuestras rodillas ante Jesús nos invita a centrarnos en nosotros mismos. El temor de Cristo no solo nos aleja de nosotros mismos, también nos acerca a Jesús. En él vemos cómo atender al llamado de la sumisión, pues fue Jesús mismo quien dijo: el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 26, 28. Él no solo dijo esas palabras, también las puso por obra. Considera, por ejemplo, cuando Jesús lavó los pies de los discípulos en Juan 13. Juan lo narra así: Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Juan 13, 3, 5. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Nada menos que la sumisión de Dios Hijo a Dios Padre. Aquel vino de Dios y que es Dios se estaba humillando a sí mismo, tomando forma de siervo. Filipenses 2, 7. Jesús no vino a hacer su voluntad, sino la de su Padre. Juan 6:38. Como resultado, él aceptó las dificultades, estuvo solo y fue maltratado, soportó la malicia, los malentendidos y la muerte. Jesús fue quebrantado para que nuestra vida quebrantada pudiera ser reparada y transformada. Él vino a morir en una cruz y se sometió a la voluntad del Padre para poder proveer un rescate para todos los que sean lo suficientemente humildes para inclinarse y decir: ese es exactamente el Salvador que necesito. Cuando consideramos a Cristo como es, en verdad, no podemos hacer más que conmovernos y temerle. ¿A quién más podríamos respetar y amar más que a la segunda persona de la Trinidad, quien estuvo dispuesto a someterse incluso a la muerte en obediencia a su Padre y para el bien de su pueblo? Y cuando tememos a Cristo, estamos listos para tener la misma actitud que tuvo Él. Una actitud que no busca la prominencia ni la autoridad, ni exige que sus derechos sean respetados, sino una que obedece a Dios al someter sus propios intereses a los de sus hermanos y hermanas. Hay muchas razones por las que podemos escoger someternos a otros y muchas más razones por las que podemos escoger no hacerlo. Pero que esto sea verdad en tu vida, que te sometas a ti mismo y a otros en tu iglesia por temor de Cristo, quien se sometió a su Padre y al hacerlo se convirtió en tu Salvador. Filipenses 2, 17, 30. Amén. Amén, hermanita Estela, muchas gracias. El temor de Cristo. El día de hoy vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 5, 21. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y son las dos cosas que vamos a ver el día de hoy. Uno, lo que significa someterse unos a otros y cuál es esa motivación, o más bien qué es eso que nos impulsa en realidad a someternos, porque someterse los unos a otros es algo que en realidad cuesta muchísimo, ya que hay un gran problema en la vida cristiana o en el cristianismo, y es un problema llamado, un problema que tiene un nombre propio,
y es el individualismo. Ese individualismo es el que hoy en día ya no nos permite vivir en comunidad, ser colectivos, depender los unos de los otros, sino que quiero hacer las cosas a mi manera, que nadie se meta. Cuando una persona pone las necesidades de la comunidad por encima de las suyas, pues a eso le llamamos un colectivismo. Pero cuando una persona pone sus necesidades por encima de las de la comunidad, a eso le llamamos individualismo. Y nosotros en la escritura podemos ver dos cosas: un aparente individualismo de parte de Dios cuando nos llama, pero también un colectivismo, algo que el Señor nos ha llamado a vivir de manera colectiva. Cuando el Señor nos llama, dice, por ejemplo, Isaías 43:7, dice: todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. De una manera individual, el Señor nos llama para que seamos suyos, para que le adoremos, para que lo glorifiquemos a Él, pero también de una manera colectiva, para que seamos un cuerpo. Desde el principio de la historia vemos cómo el Señor llama a una persona, pero lo llama a ser parte de una familia, ser parte de un pueblo, ser parte de una iglesia. Y cuando nosotros vivimos para Dios y buscamos en Dios nuestra identidad, cuando buscamos en Dios nuestro valor, cuando buscamos en Dios nuestro propósito, tendremos lo que se llama un equilibrio adecuado, ya que aunque sabemos que vivimos para Dios de una manera individual, o lo que nosotros vivimos de manera individual, cuando nosotros oramos y pedimos al Señor: forma mi carácter, aviva mis dones, y hazme un instrumento útil, lo que estamos haciendo es pidiendo algo de manera individual, pero que afecte de manera positiva a nuestra iglesia, a nuestros hermanos o a las personas que aún no conocen el Evangelio. Entonces, cuando queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, también es importante entender que debemos vivir amándonos los unos a los otros. Esto es vivir de manera colectiva. Y cuando buscamos al Señor para que avive nuestros dones, para que nos ayude en nuestras debilidades, estamos creciendo de manera individual para ser parte de la iglesia. Y en los relatos bíblicos, en especial de la iglesia primitiva, nosotros vemos algunos ejemplos de cómo ellos vivían vivían de manera colectiva, vivían en sociedad, vivían en comunidad. Por ejemplo, en Jerusalén, la iglesia pudo dar a los necesitados porque la gente reunía los recursos. Hechos capítulo 2, versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos, sobre todos ellos. Así que no tenía Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según sus necesidades. Vemos cómo la Biblia nos muestra lo que la iglesia primitiva hacía. No vivía de una manera individual, queriendo poseer más que otro, deseando solo tener más que otros, sino que aún lo que tenían lo daban a los otros. Y vivían en un solo corazón, vivían en una sola alma, pero para el crecimiento de todos en comunidad. Y el apóstol Pablo también en Segunda de Corintios alentó lo que
Él llama en el texto bíblico lo que él llama la igualdad en toda la iglesia. Cuando le pidió a la iglesia de Corintio que donara para apoyar la iglesia. Segunda de Corintios 8:12 dice, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Era la manera como la iglesia primitiva estaba viviendo o entendía la manera en que el Señor los había llamado a vivir. Entendían de que si Dios les había dado algo, era para compartirlo, para vivir en comunidad con los hermanos, con los que no tenían, y que hubiera una igualdad muy diferente a lo que la sociedad consumista nos ha enseñado el día de hoy, que cada uno tiene que pelear por lo suyo, vivir por lo suyo, para dejar la herencia a los suyos, pero muy pocas veces nosotros vivimos en esa comunidad. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque cuando decimos, el texto nos dice, sométanse los unos a otros en el temor del Señor. Esta primera parte es muy importante, porque el someterse unos a otros nos da a entender de que vivimos, estamos al lado de alguien, no estamos solos, vivimos al lado de alguien. Vivimos con un hermano, vivimos en congregación, como creyentes, es de la manera en que vivimos. Y parte de vivir el llamado de Jesús a amar a los demás es ser consciente de las necesidades de nuestros hermanos y estar dispuestos a cuidarlos. Y esto incluye también necesidades prácticas. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. En Cristo somos parte de una familia y estamos destinados, estamos llamados a cuidarnos y apoyarnos los unos a los otros. Y a veces a expensa de nuestros deseos individuales. Gálatas 6 nos dice esto, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Si vemos este texto nos indica dos cosas, que cada uno llevará su propia carga, pero que también vivimos en esta comunidad donde sobrellevamos las cargas los unos a los otros. Cuando un hermano de la iglesia pasa por una situación, una necesidad, por un dolor, que debería ser lo normal, lo orgánico, que toda la iglesia esté pasando con este hermano esta situación, apoyándole de una manera tal vez económica, de una manera emocional, de diferentes maneras, apoyar al hermano. Y si somos cristianos, es porque creemos, porque confiamos en Cristo, porque así lo hemos creído, porque hemos confiado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y creemos que Él es nuestro Señor y Salvador, si nos llamamos cristianos. Pero, ¿será que Dios nos llamó para hacer ruedas sueltas? De ninguna manera. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, que no queremos que nadie se meta en nuestras vidas, que no queremos rendir cuentas a nadie, que no queremos que sepan cuáles son nuestras luchas y nuestras debilidades. Hace poco almorzaba con un hermano que está empezando a desarrollar, él dice, el hábito
de poder ser hospitalario en su hogar, de poder invitar a hermanos a almorzar en su casa. Y él decía que esto le está costando mucho. Él ya tiene la lista de cuáles hermanos va a invitar y qué día los va a invitar. Pero él dice, esto cuesta mucho por varias cosas, porque cuesta rendirse a uno, porque quizás ese momento él lo puede tener para descansar, para hacer sus cosas, pero ese momento tiene que rendirse, servirle al hermano, atenderle, estar con él, darle una buena atención. Después de que se vaya el hermano, tiene que organizar todo después de que se fue el hermano. Y esto cuesta, porque de todas maneras están sabiendo, están enterándose en parte de cómo eres, de cómo vives. Y nosotros no queremos que otros sepan eso, no queremos que otros sepan nuestras luchas, nuestras debilidades, porque seguramente perdemos cosas que ya hemos ganado. Y no queremos someternos, y menos a otro que sea igual que yo. Pero mira lo que dice el Señor, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Pero lo que sí es claro es que si una persona ha sido rescatada por Cristo para salvación, hay algo que lo identifica, hay algo que nos identifica. ¿Y qué es? Y es que el Espíritu Santo de Dios habita ahora en el creyente. Y si una persona ha sido rescatada, la señal de que es creyente es que quiere someterse. Quiere someterse primero a qué? A la voluntad de Dios. Quiere someterse a lo que el Señor le dice. Quiere obedecer al Señor en todo. Este es un deseo genuino de querer estar o vivir conforme a la voluntad de Dios. Y también va a querer obedecer al Señor en el mandato de someterse los unos a los otros. Y esto es lo que más nos cuesta. Y eso es lo que el apóstol Pablo viene hablando en el libro de Efesios capítulo 5, cuando dice que la vida llena del Espíritu Santo está marcada por algo, y algo que es muy notorio, y es por la sumisión mutua. Ya más adelante vamos a ver de qué habla el apóstol, cuando él dice, sométanse los unos a los otros, esposas estén sujetas a sus esposos, hijos a sus padres, siervos a sus amos, como al Señor. Por eso, Efesios 5:21 dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y cuando estamos llenos del Espíritu, esto se mostrará por nuestra mutua sumisión los unos a los otros. La sumisión será hecha en, en el temor de Cristo. No en el temor del hombre, sino será hecha en el temor de Cristo. Por eso es muy importante y por eso quería explicar esto, que somos comunidad y si somos llamados es porque el Espíritu Santo habita en nosotros, porque estamos llenos del Espíritu Santo y por eso la sumisión es una muestra de esto y más lo que el Señor habla, el amados los unos a los otros, el someteos, el ser, estar sometidos los unos a los otros y la sumisión será hecha en el temor de Cristo. La palabra someteos suena como muy fuerte en algunos contextos de hoy en día, pero la palabra someteos significa de manera literal estar debajo de un rango. Tomémoslo o veámoslo de una manera militar. De una manera militar habla la forma en cual un ejército está organizado por niveles, por rangos. Usted tiene al general, al coronel, a los comandantes, a los capitanes, a los sargentos, a los cabos y por allá a los soldados. Hay niveles, hay rangos. Y cuando haces parte del ejército, tienes la obligación de respetar a aquellos que tienen un rango por encima del tuyo. Hay una obligación de hacerlo. Y sabemos que como persona, quizás un cabo pueda tener, no sé, quizás más habilidad, más experiencia, más inteligencia que un general, pero el cabo tiene que someterse al general por el simple hecho de el general ser general.
porque el rango de él es mucho mayor. Y la idea de sumisión no tiene nada que ver con que alguien sea más inteligente o más talentoso. Tiene que ver es con el orden asignado por Dios. Y cualquiera que ha sido o ha servido en las Fuerzas Armadas sabe que el rango tiene que ver más con el orden que con la habilidad o el valor de una persona. En esto es el someternos. Entonces, vemos que es muy importante estar bajo un rango y en lo militar se tiene un nombre cuando ya no quieres estar bajo un rango. Cuando alguien no quiere someterse al que está por encima, en la vida militar se llama un motín, un amotinamiento. Cuando alguien no quiere estar sujeto a esa autoridad. De la manera, la manera que en un ejército estaría en confusión si no estuvieran estos niveles de autoridad. Y así la sociedad estaría en caos sin ningún tipo de sumisión. Entonces, cuando el Señor dice, someteos unos a otros, y para entender lo que significa, podemos examinar primero lo que no significa. No significa que no hay rangos en el cuerpo de Cristo. No, esto no significa que no hay rangos, porque podemos ver cómo alguien podría llevarse esa impresión. Entonces, podría decir que nos debemos someter los unos a los otros. Entonces diría, así que tú debes someterte a mí y yo me debo someter a ti. Y esto no es quizás lo que Pablo quiso decir, porque eso sería una clara contradicción a otras cosas que él escribió. Porque él también escribe, por ejemplo, a los Corintios, dice, sométanse a toda autoridad. Y entonces pueden imaginarse a los Corintios diciéndole a Pablo, Pablo, está bien, escribiste que debemos someternos los unos a los otros, así que creemos que tú debes someterte a nosotros. Por allá hay un texto en la Biblia donde dice que se mataban los unos a los otros. Y pareciera que el término someterse los unos a los otros de esta manera, entonces yo te mato, tú me matas, no. Someterse los unos a los otros es entender que el Señor ha establecido una comunidad y que nosotros somos parte de esa comunidad, ¿sí? Que debemos, Hebreos 13:17 nos dice, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. Pablo quiso decir Pablo quiso decir que no hay rango o un orden de autoridad entre los creyentes. La idea de esta palabra militar es aplicada fácilmente cuando un rango está sobre otro, pero Pablo aquí no lo está utilizando de esta manera. Se aplica fácilmente cuando le dices a un puñado de cabos, sométanse a sus generales. Es fácil para un cabo someterse a su general, pero es más difícil cuando le dices a los cabos, sométanse los unos a los otros, porque todos están en igual rango. Y Pablo no está enfatizando la idea de un rango, debido a que él se dirige a todos los cristianos. Pero Pablo quiere decir que debemos tomar esta actitud militar. Lo que Pablo quiere enfatizar en esto es que debemos tomar esa actitud de ponernos por debajo, ponernos por debajo y aplicar a nuestros tratos diarios con los demás esta actitud, ponernos por debajo. Pero nuestro mayor ejemplo de esto, ¿qué es? ¿O quién es más bien? Es Jesucristo. Lo que Pablo está enfatizando es esto. Por eso nos dice en el temor de Cristo, ponernos por debajo, como en ese rango, listo, que otro sea mayor que yo. Y es lo que el Señor Jesús nos explicó o nos enseñó más bien durante todo su ministerio. Él vino a servir, él vino a humillarse, él vino a lavar los pies, él no vino a ser servido. De esta misma manera nosotros nos ponemos por debajo de los demás. Y cuando un hombre nuevamente en la vida militar se une al ejército o a la Fuerza Armada, lo primero que hace es quitarle a este hombre, le quitan su individualidad. Ya es un hombre, no es un hombre que ahora vive para sí solo, ahora es un miembro de una compañía, ahora es un miembro de un batallón, ya no es un individuo.
Y cuando te unes al ejército, estás firmando esencialmente tu derecho de decidir lo que quieran hacer con tu vida y tu tiempo. Ya no son seres individuales, ya no se puede ser individualista, se trabaja en equipo de manera colectiva. Y en acción práctica, el someternos los unos a los otros implica seguir todos en línea, ser un equipo, ser una familia, ser una iglesia, someteos los unos a otros. El cristiano no debe ser desconsiderado, no debe pensar en sí mismo, debe pensar en los demás. El cristiano no debe ser individualista. El cristiano nunca debe ver por sí mismo, debe aprender a ver por los demás. ¿De qué manera nosotros podemos ver las necesidades que otros hermanos tienen y ayudarles? ¿De qué manera un hermano está creciendo espiritualmente y nosotros ayudarle en su santidad también, ayudarle a crecer? Debemos tener una actitud de trabajo en equipo. Debemos estar felices cuando un hermano tiene éxito, le va bien en su trabajo, en sus cosas. Debemos soportar nuestros propios malestares y pruebas con valor, pero también la de nuestros hermanos. Según el apóstol, podemos someternos los unos a los otros solamente por una razón, o solamente lo podemos hacer en el temor a Cristo, en el temor a Cristo. Y este es el otro punto importante, porque Pablo repite la idea a través de toda la extensión cuando habla de someterse, habla del sometimiento, lo habla es en Cristo, en el temor a Cristo. Cuando dice en el mismo Efesios, esposas, sométanse a sus maridos como al Señor. ¿Cuál es la motivación de nosotros someternos? O más bien, por ejemplo, las esposas, someterse a sus maridos. No es su esposo. La motivación es Cristo. Porque está delante de Cristo, porque si se somete a su esposo, lo está haciendo para Cristo, lo está haciendo en Cristo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es bueno. Obedeced en el Señor. Siervos, sean obedientes para con sus amos de acuerdo en la carne, con temor y temblor, sinceros de corazón, como en Cristo. Si se dan cuenta, el apóstol Pablo nos está hablando de este temor a Cristo. La palabra temor de Cristo describe cuál debe ser nuestro motivo para someternos los unos a los otros. Debe ser el temor a Cristo. No debemos someternos a los demás sin vernos de una manera individualista, pero en unidad, como una compañía, como un batallón, por respeto a Dios el Padre y por respeto a Cristo Jesús. La palabra temor siempre en la escritura se ha visto como eso, como un respeto, pero tengamos en cuenta que es mucho más que eso. Es ese terror, ese miedo de lo que estoy haciendo delante de Dios. Y el motivo para someterme no es la amabilidad social, no es la ley. El motivo para someterme es ese temor a Cristo Jesús. Si tememos a Cristo, si respetamos a nuestro Señor Jesucristo, entonces nos debemos de someter los unos a los otros, porque amamos a Jesús. Pablo utiliza la palabra temor en este pasaje, pero es un temor reverente, un temor de respeto, un temor que es compatible, pero con el amor de Cristo. No es solo un miedo y ya, es ese amor que nos motiva a someternos los unos a los otros, a amar los unos a los otros en el temor y en el amor, basados en la obra de Jesucristo. Y es un temor a qué? Tal vez sea un temor motivado a decepcionar a nuestro Señor Jesucristo. Constantemente hemos vivido de esa manera. Un temor a entristecerle, un temor a fallarle. Y eso es totalmente compatible con el amor. Cuando decimos amar a alguien,
lo último que queremos, que quisiéramos hacer es fallarle, es herirla, es maltratar, porque amamos y queremos obedecer, queremos que las cosas estén bien. Cuando en verdad respetas a alguien, estás interesado en agradarle a él o a ella y tienes quizás ese miedo de decepcionarle. Entonces, cuando dice sométanse los unos a los otros en el temor de Cristo, es con todas las implicaciones que tiene que ver, con ese terror de que es delante de Dios que estamos viviendo, pero también con la incertidumbre de no le quiero fallar, no quiero fallarle a mi Señor. Y no hay nada que hagamos que añada más amor o menos amor de parte de nuestro Dios. Pero lo que Dios ordena en su palabra, debemos recibirlo y orar al Señor para poder cumplirlo. Si el Señor nos dice sométanse los unos a los otros, quizás nos cueste demasiado, pero estamos delante de Dios y hemos sido llamados para obedecer lo que el Señor nos ha dicho. Si el Señor nos pide que nos sometamos los unos a los otros, es porque Él mismo, siendo en forma de Dios, se humilló y se sujetó en todo al Padre. Jesús no vino a hacer su propia voluntad, no vino a ser un ser individualista, vino a hacer la voluntad de Dios. Nuestro problema es que casi siempre queremos hacer nuestra propia voluntad, considerando que quizás nosotros tenemos mejores planes que los que Dios tiene para nosotros. Pero Cristo se humilló. Como gran resultado de esta humillación, Jesús aceptó todas las dificultades que esto traía. Estuvo solo, fue maltratado, soportó la maldad, fue quebrantado para que nuestras vidas fueran reparadas, vino a morir en la cruz y se sometió 100% a la voluntad del Padre. Cuando estaba orando, cuando estaba llorando y orando, dice que su sudor caía como gotas de sangre, diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y considera lo que Cristo hizo. Y esto debería movernos y conmovernos a temerle. Lo que esto implica, lo que la obra de Cristo implica. La actitud de Jesús fue humilde. La que él tuvo fue la más humilde que nosotros podemos ver y apreciar en cualquier obra, en cualquier cosa de la humanidad. No buscando posición. Él no buscaba una posición. No exigía que le respetaran sus derechos. No, antes, siendo en forma de Dios, se humilló de tal manera que enmudeció, no abrió su boca, recibiendo toda la maldad y todo el castigo por nuestros pecados. Y quizás ninguno de nosotros quiere que nadie se le meta en la vida, pero si hemos de llamarnos creyentes, es porque por la obra de Cristo ahora somos parte de su cuerpo. Cuando Él nos rescata, nos rescató para Él, para ser su cuerpo, y nos une a sí mismo, por lo cual ahora el Señor, por su poder, por su gracia, nos permite someternos los unos a los otros, que veamos a otros. Y el someternos los unos a los otros en el temor de Cristo trae muchos beneficios para nuestra vida. No estamos solos en esta lucha. Podemos batallar junto con nuestros hermanos. Hay heridas que nosotros mismos no podemos sanarnos, heridas que han causado el combate de nuestras vidas y necesitamos a otro que las sane por nosotros. Siempre en un ejército hay alguien que es el paramédico, alguien que sabe de primeros auxilios y es la persona que va y limpia las heridas de otro soldado. Y cuando nos sometemos los unos a los otros, cuando nos sometemos a otros que también son guiados por el Espíritu Santo de Dios. En este caso puede ser nuestro pastor o un hermano maduro, sabio, y recibimos este consejo, esta guía, esta dirección cuando no sabemos qué hacer y que viene de parte del Señor. De esa manera nos estamos sometiendo los unos a los otros.
valorando y respetando ese regalo precioso que Dios nos ha dado a través de la iglesia. Y si nos sometemos los unos a los otros, es porque Cristo ya se sometió al Padre y solo en Él, solo en su poder, nosotros podemos hacerlo. Nunca olvidemos que esto es posible solo en el temor a Cristo.